temática. De hecho, la última que se constituye como contenido de evaluación de nuestro primer examen parcial. O sea, eso quiere decir que podemos estar ya agendando nuestros primeros exámenes de acá a, ¿qué les parece? Un par de semanas. A ver, vamos a compartir la pantalla. A partir de este momento, vamos a suprimir la inclusión de más participantes porque ya estamos entrando a compartir pantallas. ¿Qué queremos? No, no queremos esto, queremos un calendario. Estamos hoy, viernes 16 de octubre, entonces estaríamos de repente ya programando nuestro primer examen. ¿Qué les parece para de acá a dentro de 2 semanas? A ver, voy a necesitar esta clase para hablar de espacios. El jueves que viene sube espacios. Sí, podríamos hacer el dentro de 2 semanas, el 30, o prefieren el jueves 5 de octubre. Digo, o prefieren el jueves 5 de noviembre, o sea, 2 semanas y un poquito más, casi 3 semanas. Necesito que se manifiesten ahora. El 5, Inge. El 5. Muy bien. ¿Nadie está en desacuerdo con esta fecha del 5? Y el 5G. El 5. Magnífico. Entonces, vamos a anotar primer examen parcial. Parcial de álgebra 2. Álgebra 2. Y nuestro horario va a ser de 8:15. Máximo durará 1 hora, o sea que vamos a dejarlo 9:15. Que quede agregado entonces este evento. ¿De acuerdo? Así que por favor les ruego que ustedes también hagan lo propio, agenden este examen para el jueves 5. Está bien, así cosa que ese viernes ustedes pueden tener un poco más, dentro de 2 semanas, un poquito más de holgura para hacer un feedback si fuese necesario. Bien, entonces ya quedaría agendada esta fecha de nuestro examen y vámonos a continuación a lo que les había anunciado, a la unidad número 3, espacios vectoriales. Para esta unidad voy a pedirles que hagamos un nivel, perdón, que hagamos un esfuerzo adicional para aumentar un poco más el nivel de abstracción que vamos a precisar para entender la noción de espacio vectorial. Sí, hasta este momento estoy convencido de que todos nosotros hemos desarrollado la capacidad de abstraer los objetos que solemos operar, ¿no es cierto? Si yo escribo, si yo escribo A más B, está claro que podemos abstraer los objetos que se están aquí relacionando, que son A y B, que pueden ser números, pueden ser funciones, polinomios, lo que queramos, ¿no es cierto? Entonces, resulta que A y B son objetos abstraíbles. Pero en esta ocasión, no solamente les voy a pedir que abstraigamos los objetos que van a operarse mediante alguna operación binaria, sino también voy a pedir que abstraigamos la misma operación binaria. Es decir, que vamos a empezar a quedarnos con las notas características esenciales de cualquier operación binaria. Esto nos va a permitir generar nuevas estructuras algebraicas con resultados que de repente sean atípicos. Bien, lanzada esta especie de advertencia, vamos a caracterizar lo que es un espacio vectorial. En esencia, un espacio vectorial no es más que un conjuntito, o eso sí, tiene que ser diferente del vacío. Eso implica que debe tener por lo menos un elemento, ¿sí?
Y a ese conjuntito le vamos a proveer dos operaciones binarias llamadas adición vectorial y multiplicación por un escalar. Y además le vamos a asignar un cuerpo de escalares K. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos libros de álgebra lineal se representan los espacios vectoriales como un cuarteto de objetos, donde el primer objeto es el conjunto no vacío, el segundo es la operación binaria adición vectorial, la tercera es la operación de la multiplicación por un escalar, y aquí tenemos un cuerpo de escalares, que estos escalares eventualmente pueden ser reales, complejos, periódicos, etcétera, racionales, pero eso sí, no enteros, ¿no? Porque el conjunto de los enteros no forma un conjunto de escalares. Bien, entonces, aparte de tener estas operaciones binarias, este cuerpo de escalares, este conjunto debe cumplir un cuerpo de axiomas, un conjunto de axiomas, que vamos a pasar a detallar a continuación. Si U, V y W pertenecen a este conjuntito, si U, V y W son elementos cualesquiera de este conjunto, K y L son escalares cualesquiera de este cuerpo de escalares, tienen que satisfacer primero la composición interna o cerradura, es decir, que cuando adicione dos elementos de este conjunto, el resultado siga dentro del mismo conjunto, sigamos encerrados. Debe satisfacer la conmutatividad para la adición, debe satisfacer la asociatividad para la adición, debe satisfacer la existencia de un elemento que actúa como neutro para la adición. A ese elemento neutro para la adición se lo suele llamar usualmente vector nulo o vector inverso aditivo, no, perdón, o vector neutro aditivo, me corrijo, vector neutro aditivo. ¿De acuerdo? Entonces, para todo vector U de V, existe este vector especial del mismo conjunto, aquí está, tal que cuando adiciona cualquier vector, no lo perturba, sigue generando como resultado el mismo vector que se está adicionando. ¿Ya? Es neutro en ese sentido. Por otro lado, cumple con la condición de la existencia de un vector que sea inverso aditivo, más conocido popularmente como opuesto. Entonces, para todo vector U de ese espacio vectorial, existe un vector especial menos U tal que cuando se adicionan entre sí es el vector nulo, es decir, el vector neutro aditivo. Este es un lote de propiedades concernientes a la adición. Vamos a tener también otro lote de axiomas más que propiedades concernientes a la multiplicación por un escalar. Tiene que cumplir como sexto axioma la cerradura para la multiplicación por un escalar. O sea que si agarro un escalar y multiplico por un vector, este resultado sigue siendo un elemento del mismo espacio vectorial B. No nos hemos salido. Así que se cumple la cerradura o clausura para la multiplicación también por un escalar. Debemos cumplir la asociatividad para la multiplicación de escalares. Si tengo un escalar que está multiplicando al producto de un escalar que multiplica un vector, entonces estos escalares podemos asociarlos de esta manera. Fíjense que aquí no he puesto punto porque esta es una multiplicación que está ocurriendo en el ámbito del cuerpo de escalares, mientras esta otra multiplicación está ocurriendo dentro del espacio vectorial. Por otro lado, tenemos dos condiciones de distribución. El escalar K cuando se multiplica con la adición de dos vectores, entonces el escalar K se distribuye multiplicando a cada uno de los vectores a través de la operación adición. Y acá, fíjense, tengo K más L, punto D, estoy hablando de la distribución para la adición de escalares. ¿Y por qué no he encerrado aquí el signo de la adición? Porque claramente esta adición está ocurriendo en el cuerpo de escalares K, mientras que esta otra adición estaría ocurriendo en el espacio vectorial B. ¿De acuerdo? Finalmente, debemos garantizar la existencia de un elemento que sea neutro multiplicativo, neutro escalar multiplicativo, que viene a ser la unidad escalar en este cuerpo. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, cualquier conjunto que satisfaga estas
10 condiciones o 10 axiomas, recibe el nombre de espacio vectorial. ¿De acuerdo? Y en consecuencia, todo elemento de este espacio vectorial se llama vector. Así que tenemos que superar la idea de que vector era esa flechita, ¿no es cierto?, que tenía dirección, magnitud y sentido. Sigue siendo vector, pero resulta que hay muchas más estructuras con otros objetos algebraicos que satisfacen la estructura de el álgebra que se creaban con estas flechitas. Como primer ejemplo vamos a estudiar a este conjunto B, que es el conjunto de todos los reales positivos provistos del cuerpo de escalares reales y de las siguientes operaciones binarias para cada V de este conjunto de reales positivos y para todo escalar K real. Se define de la siguiente manera. La adición de dos elementos de este conjunto de los reales positivos no es otra cosa que el producto entre ellos, y la multiplicación de un escalar por este vector no es otra cosa que la potencia, en el que la base es el vector y el exponente es el escalar. La pregunta que queremos dilucidar y responder ahora es ver si este conjunto, provisto de estas dos operaciones binarias y este cuerpo de escalares, constituye un espacio vectorial. ¿Está claro? Entonces, antes de empezar a ver si cumplimos o no con las 10 condiciones que están exigidas en nuestra definición, veamos si estamos entendiendo bien qué elementos están en este conjunto. Por ejemplo, alguien me puede dar o nos puede ilustrar con algún ejemplo de este conjunto V. ¿Nadie? ¿Nadie conoce a un real que sea positivo? Ahí dice el conjunto de los reales positivos, entonces abarcaría que sería desde el 0 hasta el más infinito. ¿Me puedes dar un ejemplo de este conjunto? Desde el 1, por favor, ¿cómo? Desde el 1 hasta el más infinito, un ejemplo, un conjunto. Un ejemplo de un elemento de este conjunto. Por ejemplo, si me dicen V es el conjunto de todas las vocales del alfabeto castellano, un ejemplo sería la vocal I, ¿no ve? Ahora, un ejemplito de este elemento, de este conjunto. Un hito nomás, por favor. 5. El 5, excelente. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de este conjunto que no sea entero? Menos un medio. Excelente. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de este conjunto que no sea racional? Ay, perdón, menos un medio no puede ser, discúlpeme. No puede ser menos un medio porque en este conjunto solamente están los reales que son positivos y menos un medio es negativo. Lastimosamente no es un elemento de este conjunto. Pero sí es un medio, un elemento de este conjunto. ¿Está claro? Alguien, insisto con mi pregunta, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un elemento de este conjunto que no sea racional? El valor de pi. Correcto, pi es un número. Entonces, resulta que pi también está en este conjunto. Pregunta, ¿el 0 será un elemento del conjunto B? Sí. Sí. O sea que el 0 es un número positivo. ¿Cuándo un Es número un se dice número que es real. positivo? ¿Cómo? El 0 se definiría neutro. Claro que es neutro, pero no estoy No, no es. preguntando eso. Es como si te preguntara,
la persona X es de sexo femenino o masculino y tú me dices, la persona X es bistermanista, nada tiene que ver con lo que te estoy preguntando. Estoy preguntando si el cero es un elemento o no de este conjunto. ¿Cuándo un número se dice que es positivo? A ver, ¿cuándo un número real es positivo? Cuando está a la derecha del cero. A la derecha de cero. Mayor que 0. Exacto. Sí, porque lo de escribir a la derecha, a la izquierda es una completa arbitrariedad. Yo podría escribir a la recta numérica de esta manera. No dejaría de ser una recta numérica. ¿Se dan cuenta? Por favor, un número es positivo cuando es estrictamente mayor que cero. En consecuencia, el cero será positivo. ¿Habrá algún número que sea mayor que sí mismo? No. Claro que no. El cero no es un elemento de este conjunto, por favor. El cero no es un real positivo. El cero no pertenece a este conjunto. ¿Está bien? Cada vez que está enfrente a un nuevo conjunto que es candidato a ser espacio vectorial, es importante que ustedes reconozcan qué elementos están y qué elementos no están en ese conjunto. ¿Está claro? Bien, sigamos. ¿Quién me puede decir cuánto vale 2 más 3 en este conjunto? ¿Cuánto vale 2 más 3 en este conjunto? 6. ¿Perdón? 6. Correcto, es 6, no es 5, es 6. ¿Cuánto es 5 más 5? 25. Correcto, es 25. ¿Cuánto es 3 por 2 en este conjunto? 5. No. 8. 8. Exacto, es 8. 3 por 2 es igual a 8. ¿Por qué? Porque ahora tengo el escalar 3 multiplicado por 2. Es lo mismo que escribir 2 al cubo, ¿no es cierto? Que es 8. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuánto es 5 más 1 en este conjunto? 5. Correcto. 5 más 1 es 5. 8 más 1. 8. 8. 1 más 7. 7. 7. Ah, interesante, ¿no? Parece que el 1 no está perturbando para nada al otro sumando, ¿no? Interesante. Se van a acordar de este hecho. Muy bien. ¿Cuánto es 0 más 7? 0. 0. ¿Alguien tiene otro resultado? 1. No. Ninguna de las respuestas debo decir que ha sido correcta. ¿Por qué? 0 más 7 es una operación que no está definida en este conjunto. Porque nos han dicho que para que podamos definir esta operación, los elementos que se están operando deben pertenecer a este conjunto, es decir, deben ser reales positivos. Y el 0 no es un número positivo, o sea que 0 más 7 no existe en este conjunto. ¿Está claro? ¿Quién me puede decir ahora cuánto es menos 2 por 3? No está dentro del conjunto de real positivo. Falso. Está definido. Ahora K es menos 2 por 3. Menos 2 por 3 es un noveno, porque eso es lo mismo que escribir 3 a la menos 2. Y 3 a la menos 2 es 1 sobre 3 al cuadrado, o sea, un noveno. Porque aquí K, el escalar K puede ser cualquier real, está definido.
k con cualquier real que nosotros querramos. ¿Se dan cuenta? Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Tienen que tomar mucha conciencia de a dónde, a qué conjuntos pertenecen cada objeto que se está operando en estas operaciones binarias. Muy bien. Entonces, ojo, tenemos que empezar a ver nuevas operaciones binarias. Así que veamos si cumplimos o no los 10 axiomas. Empecemos. Sean x, y z elementos de B. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que x, y z son reales positivos. Y aquí estoy declarando de que k y l son reales cualesquiera. Entonces nos han definido que x más y es el producto de x por y, pero el producto de dos reales positivos siempre es mayor que 0. Por lo tanto, x más y es mayor que 0, lo que significa de que tiene derecho a estar en el conjunto B, porque en el conjunto B están todos los reales positivos. O sea que la adición es cerrada en este conjunto. Por otro lado, veamos si existe conmutatividad. Fíjense, tengo x más y, que no es otra cosa que x por y, y en los números reales x por y es lo mismo que y por x. No se olviden que ya estamos en los números reales, que es lo mismo que y más x. Y eso es cierto, porque 2 más 3 en este conjunto, que es 6, es lo mismo que 3 más 2, que sigue siendo 6. Por otro lado, podemos checar también la asociatividad. Tengo x más y más z, pero y más z es y por z. Así que x más y por z es x y z, que ya estamos en los reales, por lo tanto se cumple la asociatividad, que se puede escribir como xy más z, y finalmente x por y se puede escribir como x más y. ¿De acuerdo? Y de esa manera hemos demostrado la asociatividad para la adición. Veamos si existe algún elemento que actúa como un neutro aditivo, es decir, veamos si existe algún vector nulo. El vector nulo tiene que ser aquel vector que adicionado a cualquier vector nos reproduce el mismo, ¿no es cierto? Pero x más este vector es el producto entre ellos. Cancelando los x, ya que x nunca es 0, resulta que el vector nulo en este conjunto había sido el 1, porque el 0 ni siquiera es un elemento de este conjunto. Y eso ya les había hecho practicar hace un rato, cuando les decía cuánto es 8 más 1, todos me decían 8. 5 más 1, 5. 1 más 7, 7. ¿Se dan cuenta? El vector nulo aquí es el 1. El 1. Mucho cuidado, no necesariamente los vectores nulos tienen que estar formados por ceros. Eso es lo que está queriendo mostrar en este ejemplo. 5. Veamos si existe un opuesto o inverso aditivo. Al adicionar este vector con este otro, nos tiene que dar el vector nulo. Pero esta adición es otra cosa que la multiplicación entre estos objetos, y esto es igual a 1. Por lo tanto, el vector nulo tendría que ser 1 sobre x o simplemente el inverso de x. Y eso es cierto, ¿no es cierto? Si yo tengo 2 tercios más 3 medios, eso nos va a dar siempre 1. Por otro lado, veamos que existe cerradura para la multiplicación por un escalar. Tengo k por x, esto es lo mismo que x a la k, es decir, que tengo una potencia cuya base es positiva. Y sin importar cómo sea el exponente, sea positivo, 0 o negativo, sabemos que esta potencia siempre es mayor que 0. Hace rato les hice calcular 3 a la menos 2 y esto era un noveno, ¿no? Y sin importar si el exponente es negativo, toda potencia real de base positiva siempre es mayor estricto que 0. En consecuencia, ¿qué quiere decir esto? Que esta multiplicación por un escalar es otro real positivo, por lo tanto tiene derecho a estar en el espacio vectorial B, lo que confirma su membresía y la cerradura de la multiplicación por un escalar en este conjunto. Veamos la asociatividad. Tengo k multiplicando escalarmente a la multiplicación de un escalar por otro vector. Sabemos que L.x es x a la L, que a la vez es x a la L a la K, que se puede escribir como x a la KL, o también se puede permutar el orden de los factores y se puede escribir como x a la KL. De acá KL pasa a multiplicar
¿sí? Observen de que este KL es una multiplicación que ocurre dentro de los reales, punto X, y aquí esto es lo mismo que escribir X a la K como L punto X a la K, que no es otra cosa que K punto X. O sea, se cumple la séptima condición, la asociatividad para la multiplicación por escalares. Veamos si se cumple la distribución para la adición de vectores. Tengo aquí K punto, la adición de dos vectores. Este K se convierte en el exponente, o sea, tengo X más Y a la K, pero X más Y no es otra cosa que X por Y a la K, que no es otra cosa que, ojo, y estamos en los reales, que X a la K por Y a la K, se puede distribuir estos sumandos. ¿Y qué pasa aquí? Este X a la K no es otra cosa que K punto X y este Y a la K no es otra cosa que K punto Y, con lo que se queda demostrada la distribución de K a la multiplicación con cada sumando. Aquí ocurre una cosa muy, pero muy interesante. Fíjense que X más Y al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Esto es algo que no ocurría en el álgebra de los números reales. Porque X más Y al cuadrado es X al cuadrado más 2XY más Y al cuadrado. Pero aquí no. Fíjense que el exponente se está distribuyendo en cada sumando. Y este es entonces un álgebra muy, pero muy interesante. Muy bien. ¿Qué pasa si K más L punto X? ¿Qué pasa con esto? ¿Se distribuye también el X con cada escalar? Veamos. Una vez más, esta adición está ocurriendo en el terreno de los escalares reales, mientras que esta multiplicación está ocurriendo en el campo del cuerpo, digo, del espacio V, del conjunto de los reales estricto positivos. Entonces sabemos que al multiplicar, este real debe pasar a ser el exponente de esta base. Distribuimos x a la k más l como x a la k por x a la l. Esto nos va a dar x a la k más x a la l, ¿no es cierto? Y x a la k sabemos que es k punto x, x a la l es l punto x, con lo que se demuestra la distribución del vector x con cada escalar sumando. Y finalmente mostremos que el 1 en este conjunto no solamente es neutro aditivo, sino también es un neutro escalar multiplicativo. ¿Por qué? Porque 1.x es x a la 1 y obviamente es igual a x. O sea que el 1, la unidad escalar de los reales, es un neutro multiplicativo para esta estructura. Por lo tanto, tengo todo el derecho de decir que este espacio vector, que este conjunto provisto de estas operaciones binarias y este cuerpo de escalares es, en efecto, un espacio vectorial. Muy bien. CAB ahora, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, podemos generar otros conjuntos que cumplen todo este cuerpo axiomático que ha sido inspirado en esas flechitas que llamábamos vectores, ¿no? Entonces aquí cualquier elemento de este conjunto B ahora es un vector. Bien, pasemos a ver un segundo e importante ejemplo. Sea B el conjunto de todos los polinomios cuadráticos a coeficientes reales, que está provisto de las operaciones binarias de adición polinomial y multiplicación por un escalar real usuales. ¿Sí? O sea, las operaciones a las que estamos acostumbrados en la adición de polinomios y en la multiplicación por un escalar real. Aquí ya me está definiendo que mi cuerpo de escalares que vamos a usar es el de los reales. Por ejemplo, ustedes pueden ver que este polinomio cuadrático a coeficientes reales pertenece al conjunto B que acabamos de presentar. Es un polinomio de segundo grado y sus coeficientes son todos números reales. Lo mismo pasa con el polinomio Q de X, pero en este caso R de X no es un polinomio de B porque el grado del polinomio no es un número real.
Perdón, no es número 2. Este polinomio s de x igual a x al cuadrado menos 2 veces ix más 1. ¿Pertenecerá o no pertenecerá a este conjunto? Donde y es la unidad imaginaria. ¿Pertenece o no pertenece? ¿Qué opina? ¿Pertenece o no pertenece este conjunto B? ¿Pertenece? ¿Por qué? Mm, No pertenece porque no es un real. Correcto, no pertenece, porque evidentemente el coeficiente de x es menos 2i, está lejos de ser un número real. Este no es un número real. Acabo de mencionar que i es la unidad imaginaria. ¿Se dan cuenta? A pesar de que cumple con la condición de ser un polinomio cuadrático, sus coeficientes no son todos reales. ¿Está claro? Es bien importante reconocer qué objetos están, qué objetos no están en el conjunto. Ahora, vamos a adicionar de la manera usual estos polinomios. P de x con Q de x. ¿Cómo se adiciona de la manera usual? Estamos súper acostumbrados a hacerlo reduciendo los términos semejantes. X cuadrado más 4x cuadrado, 5x cuadrado. Menos 3x menos 7x menos 10x. Un entero más un tercio, 4 tercios. Y observen que aquí hemos obtenido otro polinomio cuadrático de coeficientes reales, por eso es que tiene sentido decir que pertenece a este conjunto B. Ahora, también estamos acostumbrados a multiplicar un escalar a un polinomio. ¿Qué hacemos? Multiplicamos un tercio a todos los términos de este polinomio. Un tercio por x cuadrado, aquí está. Un tercio por menos 3x, menos x. Un tercio por 1, un tercio. Y ahí está. Muy bien. Entonces nos preguntamos, al igual que hace rato, si este conjunto B es un espacio vectorial con las operaciones binarias definidas sobre este cuerpo de los números reales. Veamos. Resulta que sean para este efecto P, Q y R polinomios cuadráticos a coeficientes reales, K y L reales arbitrarios. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es ver si se cumple o no la cerradura. Es decir, ¿es la adición de dos polinomios de este conjunto otro elemento de ese conjunto? La respuesta la vamos a ver en este momento. Tengo P de x más Q de x, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando adicionamos P de x más Q de x? Nos va a dar 3x cuadrado menos 3x cuadrado, eso es 0. Menos x menos más 5x, eso es 4x. Y 2 más menos 1 es simplemente 1. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? La adición de estos dos polinomios ahora ya no es un polinomio cuadrático, había sido un polinomio de primer grado. Por lo tanto, no pertenece a este conjunto, porque en este conjunto solo pueden estar los polinomios de segundo grado con coeficientes reales. En consecuencia, basta que la primera condición o alguna de esas condiciones que define el espacio vectorial sea transgredida para que ya podamos nosotros inferir de que este conjunto está lejos de ser un espacio vectorial. Así que ya no habrá que afanarse en chequear si cumplimos o no con todas estas condiciones que definen a un espacio vectorial. Basta entonces que una de estas 10 condiciones sea transgredida para que el conjunto deje de ser espacio vectorial. Bien, ¿se ha dejado entender hasta aquí? sí, dije, pero una preguntita tenía. ¿Por qué un tercio? Eso es lo que me confundió. ¿Por qué qué? ¿Me repites de nuevo, por favor? El un tercio. ¿Qué pasa con De este un ahí, tercio? sí, ¿de dónde sacó? Eso es lo que ahorita me Ah, no, confundió. me he inventado, ha sido un escalar caprichosamente elegido.
Podía haber multiplicado por, yo qué sé, 2/5, ¿qué he hecho aquí ahora? Podría haber multiplicado p de x por cualquier escalar, 2/5. ¿Cuánto es 2/5 por x al cuadrado? Nos va a dar 2/5 de x cuadrado. ¿Cuánto es 2/5 por menos 3x? Esto nos va a dar menos 6/5 de x. ¿Cuánto es 2/5 por 1? Nos va a dar 2/5. ¿Está claro? Por favor, estos son ejemplos que se nos han ocurrido arbitrariamente. Ejemplos, ejemplos, ejemplos. ¿Está claro? Sí, hice una preguntita más. Sí. ¿Por qué R de X no pertenece a B? Eso me perdí. Porque el grado de este polinomio es cúbico. Y acá nos dice que el polinomio tiene que ser cuadrático. Ah, ya, bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, como primer ejercicio, ¿sí? Voy a pedirles que hagan una captura. Esto está mal. Práctica nomás pongamos. Voy a pedirles que... Entiendo que todos ustedes ya han hecho cálculo, ¿no es cierto? Así que esto ya no va a ser opcional para ustedes. Como práctica, les voy a pedir que establezcan si estos 5 conjuntos B con las operaciones binarias definidas de adición y multiplicación por escalar y dotados todos del cuerpo de escalares reales, ¿es o no es un espacio vectorial? ¿Ya? Por si acaso son 5. Aquí está el quinto. Entonces hagan una captura de esta pantalla y hagan también una captura de esta otra pantalla. ¿Ya? Necesito que establezcan si estos conjuntitos son o no son espacios vectoriales. Obviamente, si son espacios vectoriales, tendrán que constatar que cumplimos con las 10 condiciones exigidas en la definición. Y si alguno de los conjuntos no fuese un espacio vectorial, es suficiente que me muestren alguna de las condiciones que no se cumplan. ¿Está clara la práctica? Me interesa dos cosas. Uno, que hagan la práctica y dos, que aprendan a subir archivos en el Classroom. Por ahí hay alguien que me diga, nunca hemos practicado subidas de archivos al Classroom. Necesito que esto lo hagan en hojas, mejor si son que sean hojas no cuadriculadas, porque cuando los escanean el cuadriculado arruina todo lo que uno lee. Así que van a escribir su práctica en hojas no cuadriculadas, escanean eso, ¿sí? Es mejor escanear la fotografía y en un solo documento, en un solo PDF, lo suben a la bandeja que yo voy a crear en el Classroom como tarea, ¿sí? En este mismo momento, para que no se nos olvide, nos vamos a ir al Classroom un ratito. Disculpe, ¿se puede volver a repetir más despacito, por favor? Lo que ¿Quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Se puede volver a repetir el trabajo que tenemos que hacer? ¿No has hecho hasta ahora la captura de las dos pantallas que les he dicho? Ah, sí, de ahí se hice, pero... Ahí está toda la instrucción. Tienes que establecer en cada uno de los 5 ejercicios si ese conjunto B es o no un espacio vectorial. Bueno, gracias. Entonces, esta práctica la vamos a dejar sin ningún puntaje, solamente es para que practique, sin calificar. Y vamos a poner aquí práctica de espacios vectoriales.
vamos a dejar en el tema de espacios vectoriales. Y vamos a poner, ¿por qué está aquí sin fechas? ¿O he escrito mal? A ver, denme un segundito. Un segundito, creo que he puesto como tarea, van a... Oh, perdón. O sí está como tarea. ¿Por qué no me aparecen las fechas? Aquí está, fecha límite. Lo vamos a dejar para el próximo jueves, y el próximo jueves es 23. ¿De acuerdo? Y lo dejaremos para las 8:15. Ahí está. Para el próximo he puesto viernes 23, está mal. Quiero que sea jueves 22. Ahora sí, para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Ahora sí les voy a asignar y todos van a recibir la práctica. Y en esta bandejita, por favor, en esta bandejita ustedes tienen que subir la tarea. Ojo, ojo, es importante que ustedes sincronicen su reloj con el del Classroom. ¿Por qué? Porque cuando marca 10:15, el momento en que marca 10:15, ya están entrando en retraso. O sea que pueden enviar hasta las 8 de la mañana con 14 minutos con 59 segundos con 99 centésimas. Pero el momento en que ya marca 8:15, y esto lo tiene que grabarse bien para no meter la pata ni ahora ni en el futuro, sobre todo en el futuro del examen, ya el Classroom les marca retraso y cualquier entrega con retraso no va a ser considerada, ¿de acuerdo? Así que tomen mucho cuidado en esto, mucho cuidado en esto, por más que me cuenten la historia más triste del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esta tarea ya está creada y aparece publicada también en nuestro tablón. Y que lo subió para las 8 de la noche. ¿En serio? ¿Hay alguien que está duplicando el audio? ¿Podría checar su micrófono, por favor? Es probable, que ¿Dónde está pues mi práctica? Aquí está, instrucciones. ¿Por qué no me permite editar? Aquí está. Oh, qué terrible. Vamos a arreglar esto. 8:15. Ahora sí tiene que estar en AM. Está bien. Gracias Dije por una la pregunta. observación. Adelante. En todo caso, esta práctica el próximo jueves lo vamos a resolver en la clase. En la próxima clase vamos a hacer un resumen de esto. Porque yo lo que quiero es de que me digan cuáles son los elementos nulos de los espacios vectoriales que aquí aparezcan, que me digan cuál es el inverso aditivo, ¿sí? Cómo están definidas las operaciones, todo eso. Sí, sí, vamos a hacer un feedback seguro de eso. Está bien, dije, gracias. ¿Nos podría dar un tip para poder resolver? He visto ahorita que un ejercicio tiene letras, lunas, si no me equivoco. ¿Un ejercicio tiene letras? Todos los ejercicios tienen letras. ¿Cuál no tiene letras? No, hay otro como... Pero si nos dan un tip para poder resolver. ¿Qué quiere decir tip? Un consejo o algo así para que nos ayude a la hora de resolverlo. Oh, ya. Si quieres decirlo en inglés, dilo como hint. Es mucho más apropiado en matemática. Ya, tip es también consejo en inglés. Está muy bien. Pero lo único que te aconsejo es de que vayas chequeando
condición tras condición, igual que hemos hecho en los dos ejemplos que se han brindado. Primero, será la adición cerrada será la adición cerrada en este nuevo conjunto, será conmutativa, será asociativa, ese tipo de preguntas nos tiene que ayudar a formular para poder resolver cada uno de estos. ¿Entiendes? Por ejemplo, luna más luna. Aquí nos devuelve luna. Ah, luna es un elemento del conjunto B. Ah, sí, al tiro se nota que hay cerradura para la adición. Porque no nos hemos salido de este conjunto que solo tiene un elemento. ¿No? ¿Hay conmutatividad? ¿Da lo mismo decir luna más luna que luna más luna? Claro que sí, es lo mismo. Hay conmutatividad. Habrá asociatividad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No sé qué hint más necesitarías. Bien. Entonces, quedaremos acá y el próximo jueves volvemos a hacer un análisis sobre los resultados de esta pequeña práctica. ¿Sí? No se olviden subir al Classroom. ¿Ya? Ese va a ser un requisito para entrar a nuestra clase. Aquí quedaremos entonces. Vamos a